Sabemos que los dioses Aeldari fueron consumidos por la sedienta Slaanesh en el instante mismo de su nacimiento en el plano material, el cual es conocido como la caída. Pero, ¿habría alguna posibilidad de que los dioses pudieran renacer? Soy Ardingwe, el Aido Exodita, y hoy veremos si es posible resucitar a los dioses del viejo panteón. Comencemos. Hace más de 1000 años, los Eldar sufrieron la mayor tragedia que jamás haya sufrido una raza inteligente y próspera. La civilización Eldar estaba en su máximo esplendor y dominaban gran parte de la galaxia. En sus mundos dominaba una gran paz y belleza. Eran paraísos de satisfacción personal y logros culturales. Sin embargo, todo esto acabó en un gran cataclismo destructivo que eliminó la civilización interplanetaria de los Eldar, que recibe el nombre de la Caída. Cuando llegó el momento del nacimiento de Slaanesh a su consciencia divina, no hubo ni un solo Eldar que no quedara preso de una gran agonía. Con un aullido de energía psíquica, Slaanesh se materializó en su forma inmortal y gritó de dolor. El universo quedó desgarrado por una implosión psíquica. Los espíritus de los Eldar fueron arrancados de sus mentes y devorados en el primer aliento infernal de su dios. Intoxicado por este primer sorbo de almas, Slaanesh rió y contempló el universo al que había llegado. El epicentro de la implosión psíquica estaba situado en el centro del reino de los planetas de los Eldars. Todos los Eldar, en 1.000.000 de años luz, resultaron aniquilados en un instante, y sus espíritus fueron absorbidos por la disformidad para alimentar al hambriento dios. Incluso los mundos astronave sufrieron daños mientras huían, y solo los más alejados del epicentro lograron sobrevivir. La onda de choque destruyó millones de mundos de exoditas en los límites de la galaxia, quedando indemnes solo los mundos más remotos. Pero no solo los Eldars fueron devorados por la sed insaciable de Slaanesh, pues los dioses del panteón Aeldari también fueron devorados, a excepción de Cain, que fue dividido en multitud de fragmentos, Kegoraj, el dios que ríe que escapó a la telaraña, e Isha, la diosa de la curación, capturada por Nargel. Tanto Kegoraj como Isha no necesitarían ser resucitados, pues no han muerto, pero de Cain tan solo tenemos sus fragmentos disformes, los cuales se introdujeron en el circuito infinito de los mundos astronave. Una pregunta común suele ser, ¿qué pasaría si se volvieran a unir los fragmentos del dios de la guerra? Pues esta cuestión es compleja. Los fragmentos de Zetán sabemos que sí se pueden unir, pero estos fragmentos son físicos, tal como son los Zetán. Pero los fragmentos de Cain no son trozos del dios, sino que se describen como fragmentos disformes, es decir, son volutas de la esencia de Cain, que además están insertos en los circuitos infinitos de los mundos astronave. Por tanto, no sabemos si se pueden unir, y aun en el caso de que se pudiera, habría que destruir los circuitos infinitos, por lo que en mi opinión no es una opción viable. Pero tal como Caera Mensa Cain cayó al mundo material dividido en fragmentos disformes, ¿pudo algún otro dios acabar de la misma manera? En la novela Wild Rider, de la saga The Rise of the Inari, Ibrahim plantea la idea de que podrían existir fragmentos ligados a mortales, naciendo y renaciendo una y otra vez, siendo dichos mortales una suerte de avatares de dicho dios en el plano material. ¿Qué pasa con los demás? ¿Oeg y Kurnos? ¿Gea e Isha? Quizá la quinta espada ancestral no sería revelada hasta que el panteón estuviera reunido. Tenía un sentido glorioso y al mismo tiempo aterrador. ¿No tienen también los dioses almas? Cuando el gran enemigo intentó devorar a sus creadores, no todos fueron consumidos. Kegoraj escapó. Cain se hizo añicos en los avatares de manos sangrientas. Es posible que otros fragmentos hayan sobrevivido. Una pieza piezas de cada dios esparcidas por los Aeldari, nacidas una y otra vez en forma mortal, al igual que las almas de los propios Aeldari. Casi se desmayó por el peso de la comprensión. Gab Thorpe, El ascenso de los Inari, El jinete salvaje, 2018. Esta idea de mortales ligado a dioses no es algo nuevo en la narrativa de Games Workshop, pues si nos fijamos en Warhammer Fantasy, en concreto en las novelas de El fin de los tiempos, sobre todo en aquella que está dedicada a los elfos, el libro de Cain, pone de manifiesto cómo consciente o inconscientemente algunos de los mayores seres elfos de todas las facciones son avatares de dioses del panteón élfico. En el caso del universo de Warhammer 40.000, creo que podríamos convenir que el gran vidente Eldrad Ulthran podría ser partícipe de la esencia de la diosa bruja Morag.
lo cual daría explicación a por qué Eldrad ha conseguido ser tan longevo en la senda bruja sin sucumbir al terrible destino de los videntes, ver cómo su cuerpo se cristaliza poco a poco hasta quedar petrificados. Por otro lado, tendríamos el claro ejemplo de la misma Ybraine, la cual sabemos a ciencia cierta que fue imbuida por la esencia de Inead en el momento de su muerte en la arena de combate de Comorragh, o la misma esencia de Kain, que al igual que sus fragmentos disformes quedaron repartidos entre los circuitos infinitos, su esencia estaría repartida entre los distintos guerreros especialistas, pues cada uno de los aspectos guerreros son la representación misma de la esencia de Kain, el cual los imbuye en el momento en el que se colocan su máscara de guerra, como se describe en la novela La senda del guerrero, de Gab Thorpe. Otro ejemplo que me gustaría mencionar a este respecto sería el curioso caso del vínculo de Aurelia Malice, arconte Drukhari de la cábala de la lengua envenenada, con Kegoragh. Aurelia era una consorte de Asdrúbal Becht, pero que en menos de una década se cansó de ella y acabó por expulsarla de su corte para siempre. Malice no se lo tomó bien. Presa de un violento ataque de furia, abandonó Comorragh junto con sus más allegados seguidores y se aventuró en la telaraña, donde se topó con un titilante ser de luz pura. Tras hacer desaparecer a todos los seguidores de la dama Malice con un simple gesto, aquel ser semirreal retó a la Drukhari con una competición de ingenio, en la cual el perdedor debería pagar su propio corazón. Para sorpresa de ambos, no obstante, Malice supo contrarrestar todos y cada uno de los trucos y adivinanzas de su oponente, e increíblemente acabó por derrotarle. Con una risotada, el ser alienígena se desvaneció, dejando en su lugar una extraña espada que se movía con voluntad propia, y su corazón, en la forma de un fragmento de cristal del tamaño de un puño que pulsaba con luz. Medio enloquecida por esta experiencia y decidida a tomarse cumplida venganza sobre Becht a toda costa, Malice blandió la extraña espada, se arrancó el corazón con ella y lo reemplazó por el de su enigmático oponente. Su carne se fusionó alrededor del cristalino órgano hasta que no quedó ni rastro de cicatrices o heridas. Aquel corazón de cristal es aún hoy en día el que palpita en el pecho de la dama Aurelia Malice. Aunque ella misma no lo sabe, este encuentro fue dispuesto por la mascarada de arlequines de la senda velada, con la intención de crear un lazo arcano entre Malice y Kegoragh, teniendo pues la esencia del propio dios que ríe, y por tanto la podríamos considerar como su avatar, aun cuando Kegoragh ni siquiera ha muerto, algo que por otro lado se acerca más a la versión del fin de los tiempos de Warhammer Fantasy, en la cual los dioses élficos no han muerto, sino que se han encarnado, o al menos parte de su esencia, en seres mortales. Otra pista que reforzaría esta teoría sería la que se nos ofrece en Gathering Storm. Uno de los guardianes de almas, al ver esto, preguntó si la trinidad femenina equivalente sería establecer a Iana Arienal como la doncella, Ybraine como la madre y Lady Experax como la anciana, aunque una mirada aguda de la novia de sangre de Crucibael interrumpió su alegría. Gathering Storm, Fractura de Biel-Tan, 2017. Personalmente creo que tendría más fundamento considerar a Eldrad Ulthran como avatar de Mora y Heg, en lugar de Esperax, pero lo importante de la cita es que nos da otra referencia más al respecto, de esa idea de que la esencia de los dioses podría estar imbuyendo a mortales a Eldari. Aun cuando aceptemos que esta teoría fuera cierta y parte de la esencia de los dioses se encuentra imbuida en almas mortales, sabemos a ciencia cierta que al menos una parte de la esencia de dichos dioses fue devorada por Slaanesh en su nacimiento, y por lo tanto, por mucho que quisiéramos no podríamos tener a los dioses devueltas en su plenitud, ¿o no? A este respecto me gustaría centrarme en otro de los universos de Games Workshop, en este caso en Age of Sigmar, el cual, si bien no podemos aplicar en paridad todo lo que allí ocurre, sí que sabemos que tanto Fantasy 40.000 como Age of Sigmar están conectados por la disformidad, tal como se describe en libros de referencia como el Liber Caótica. En dicho universo, tras descubrir el lugar donde se ocultaba Slaanesh, los dioses Aelfos, Tirion, Teclis y Malerion solicitaron ayuda a Morathi para vengarse contra el Príncipe Oscuro. Tras grandes batallas, Morathi y los dioses Aelfos lograron atrapar a Slaanesh y comenzaron un proceso de extracción de almas del dios del caos que fueron liberadas hacia los reinos mortales. Por tanto, así como las almas mortales no fueron destruidas cuando fueron devoradas por Slaanesh, tampoco lo estarían las almas de los dioses,
pudiendo ser liberadas y restaurando el panteón Aeldari al completo, a imagen de la mitología griega cuando Cronos devora a Demeter, Hera, Hades, Hestia y Poseidón, hasta que Zeus envenena a su padre, que regurgita a sus hermanos. Aunque en este punto tendríamos que tener en cuenta una precaución, pues si bien la misma Morazi también logró escapar del vientre de Slanesh, ella quedó corrompida por la esencia de la sedienta, y he aquí que el regreso de los dioses a Aeldari pudiera realizarse, pero con un reverso tenebroso y corrompido por la propia Slanesh. Habrá quien tenga reservas en aceptar algo ocurrido en otro universo de Games Workshop, pues aunque, como he dicho antes, estén conectados por la disformidad, no tiene por qué ocurrir lo mismo, y en ello estoy de acuerdo, pues es solo una opción, pero habría dos opciones adicionales para el regreso del panteón Aeldari. La primera de ellas sería la noción del ciclo de la cultura Aeldari, la esencia del renacer, algo que vemos en el propio nombre del rey del panteón, el rey Fénix. Un fénix asociado al renacer por encima de todo, pero es algo que vemos continuamente en toda la cultura Eldar, en el propio ciclo natural de sus almas, las cuales renacían eternamente. Es un concepto de renacer que incluso podemos encontrar en citas recientes. Para Biel-Tan, el invierno ha llegado, pero siguen convencidos de que volverá la primavera. La runa mundial del mundo astronave significa reencarnación, y su nombre se traduce libremente como renacimiento de los días antiguos. Con la destrucción de Biel-Tan dando origen a los Inari, también conocidos como los Renacidos, muchos ahora se preguntan si quizá la muerte del mundo astronave y el despertar de Inead representaron el verdadero significado de la runa desde el principio. Codex Eldar Mundos Astronave de octava edición, 2017. La segunda de ellas nos llevaría a la propia profecía de Inead y al Ranadandra, una legendaria batalla final de la raza Eldar contra las fuerzas del caos. Una batalla donde los Eldar se presentarán de principio a fin, desde el más inepto de los guardianes del mundo astronave más perdido y alejado hasta todos los señores Fénix e incluso lo que queda de sus deidades. En esta batalla morirán todos los Eldar, sin excepción alguna, así como sus dioses, pero se profetiza que tras esta batalla todas las almas Eldar se fusionarán para formar un nuevo dios, el dios Eldar de los muertos, Inead. Inead tendrá la fuerza y poder necesarios para retar a Slanesh y derrotarlo. Después del Ranadandra, Materium e Immaterium se fusionarán una vez más en una sola realidad y nacerá una nueva raza Eldari para buscar un destino mejor. Atendiendo a dicha profecía, tanto los Eldar como sus dioses podrían renacer de nuevo tras la derrota de Slanesh, algo que apoyaría la anterior teoría del renacer también. En definitiva, el panteón Aeldari podría renacer de varias maneras, siendo una esperanza para la menguante especie Eldar. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo, y si es así, considerad suscribiros para más vídeos sobre trasfondo de Warhammer 40.000 y dar un me gusta, lo cual ayuda a que pueda llegar a más gente. Y si has llegado hasta aquí, es que ya eres un exodita.